Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. O Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este caso, y en este podcast, vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, el 10º episodio de El fin de la era Merkel, amigos y amigas. Para celebrar este número redondo, estos 10 episodios, tenemos hoy algo especial, ¿no es cierto, Raúl? Sí, tenemos un invitado especial. Se trata de uno de nuestros oyentes más fieles que nos lleva escuchando desde el principio y al parecer con mucho interés, con tanto interés que nos ha propuesto un tema para el episodio de hoy y le hemos pedido que venga a charlarlo con nosotros porque nos ha parecido interesante. El invitado ha aceptado a cambio de que mantengamos su anonimato porque, bueno, su participación en un podcast como el nuestro le perjudicaría en su extensa e intensa vida social. Así que le vamos a llamar Doctor Fausto. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta invitación. Es un gran honor compartir la tertulia con, pues sí, con mis grandes ídolos desde hace un par de semanas que los empecé a escuchar y gracias por tomar en consideración este tema y que también sirve para evaluar la era Merkel. Claro, nosotros encantados, doctor Fausto. Sabemos que eres un friki de la política internacional, de hecho, es un gran experto en política exterior alemana, lo vais a poder comprobar en unos minutos, y precisamente de eso vamos a hablar hoy, del papel de Alemania en el mundo. Lo vamos a analizar con nuestro invitado, con Franco y conmigo mismo, aunque yo de este tema no tengo ni idea, la verdad, pero bueno, voy a decir las típicas intergalácticas cosas que digo Intervenciones, siempre. sí. No, no te tires abajo, Raúl, que vos sabés. Que disimules, digamos, a través de esa falsa modestia no hace falta, no hace falta. Pero, como decía Raúl, ¿no? Tenemos un par de preguntas para el señor Fausto, o el doctor Fausto, perdón. Doctor es importante siempre decirlo en Alemania, no sé si lo sabían, en Austria también. Y una de las preguntas, o mejor dicho, la primera, ¿no? Es un poco entender la situación de Alemania en el mundo, ¿no? Y nos gustaría empezar un poco por la cuestión política, pero también la cuestión económica o la cuestión comercial, que pone a Alemania en un lugar especial en el mundo. Y entonces la pregunta concretamente es, si tenemos que armar el mapa de los amigos de Alemania, de los países cercanos a Alemania en términos políticos, en términos comerciales, ¿usted qué diría, doctor Fausto? ¿A cuáles países podríamos comenzar a nombrar y a cuáles países podríamos describir esta relación con Alemania? Gracias. Miren, ¿cómo podemos analizar las relaciones, no solamente la política, sino las relaciones internacionales de Alemania? Los dos canales que ustedes sugieren, tratar de separar el político y el económico, es útil, eh, sobre todo en función de algunas cifras. Y cuando nosotros pensamos en cuáles eran los socios tradicionales políticos de Alemania, se puede decir que esencialmente en la República Federal Alemana el principal socio siempre fue el socio occidental, Estados Unidos. Ese fue su gran socio histórico y naturalmente Europa. En los últimos, en los últimos años, en las últimas décadas, y sobre todo los 15 años de la era Merkel, el papel del socio europeo como socio político ha ido en aumento. Y eso tiene que ver también no solo con la evolución de la propia Unión Europea, sino también lo que ha pasado en los últimos 4 años, esencialmente en los últimos 4 años en Estados Unidos, con la presidencia del actual presidente estadounidense. Esto entonces genera ahí un escenario de movimiento de los socios políticos. Del lado económico, también ha habido un cambio muy,
muy considerable por el protagonismo que ha adquirido como socio económico China, que el gran despegue económico de China desde hace 30 años, pero sobre todo muy notorio en los últimos en las últimas 2 décadas, a principios de este siglo, ha hecho que también como socio económico China despunte. Y actualmente, sí, China es el principal socio de las importaciones que hace Ujú, Alemania, ujú. ¿no? Entonces, ¿Y en América Latina? en América Latina, bueno, la historia de las asociaciones políticas eh, de Alemania son históricamente han sido con países del Cono Sur, Ujú, Argentina, Brasil, Chile, en temas políticos y de carácter muy histórico, estoy hablando de 100 años. En los últimos 20 años, en los últimos 15 años, en la era Merkel, el gran protagonista político del gran sociopolítico de Alemania ha sido Brasil, que también se combina con el auge económico de Brasil de principios de este siglo. Sin embargo, si ustedes ven ahorita las estadísticas de los socios comerciales de Alemania en el último año y en los últimos 3 años, el principal socio económico ha sido México. ujú. El principal socioeconómico de Alemania en América Latina es México, así como Alemania es el principal socioeconómico de México en la región europea. Yo tengo una pregunta al hilo de sobre todo la primera parte. Bueno, el tema de los socios me parece súper interesante y estoy aprendiendo mucho. Hablabas de Estados Unidos, de últimamente China, con Rusia, a pesar de las tensiones políticas, también con Putin, etcétera. ¿Cómo crees que lleva la canciller Merkel, digamos, con un estilo de gobernanza muy diferente al que puede tener Putin, obviamente Donald Trump, o con un sistema político, el alemán, muy diferente al sistema chino? ¿Cuáles son esas tensiones, ¿no?, entre lo recomendable económicamente o en términos de crecimiento para el país y de exportaciones y de relaciones comerciales, y con mantener, digamos, unos principios políticos básicos salvaguardados, ¿no?, digamos, de esas tensiones con países con los que muchas veces no se tienen muchas cosas en común, ¿no? Si no mal recuerdo, era el ex canciller alemán Willy Brandt que dijo que con todos los países se podía hacer prácticamente negar o preferir o no tener una asociación, pero que la relación inescapable era la relación con Rusia. Ujú. La historia de Alemania, y sobre todo de la República Federal, y bueno, los antecedentes de la República Federal, es decir, el régimen nacional socialista, Rusia es un actor fundamental, ¿no? Entonces, la relación política que tiene Alemania con Rusia no necesariamente es tan del mismo calibre que la relación económica. Ujú. De hecho, si ustedes ven las cifras, Rusia es el décimo socio de las importaciones de Alemania, ¿no? Es decir, Ujú. no es tampoco el principal actor. Y de las Ujú, exportaciones de Alemania es apenas el socio número 14, ujú. detrás de países como España, que está en el número 12, y Hungría, que está en el número 13, ¿no? Ujú. Entonces, la importancia estratégica de la relación con Rusia es por el lado político, Ujú. ¿no? No es tanto por el lado económico, si bien naturalmente el tema del gasoducto famoso Nord Stream 2 que Claro, de conecta, energía. exacto, ¿no? La parte energética. Entonces, hay que hacer un análisis más bien de carácter sectorial. Y Sí. otra. Ahora, desde el punto de vista político, solamente para responder eso que preguntabas, ¿cómo se llevan y cómo se pueden manejar las relaciones donde los líderes tienen un estilo de gobernar tan distinto? Bueno, pues se llevan a partir de algunos contactos entre los líderes, pero sobre todo a partir
de mecanismos de carácter institucional mucho más sólidos, ¿no? Y ocasionalmente, por supuesto, que tienen conflictos y chocan. Piensen sobre todo en el caso de lo que sucedió en 2014 con la anexión a Crimea, Claro. ¿no? Que fue un momento de muchísima tensión, pero aún así las cosas siguen funcionando. E incluso es también muy interesante saber que cuando, después de la anexión a Crimea y la Unión Europea imponen sanciones económicas para reprochar a Rusia lo que acaban de hacer, esa es la decisión política, pero por parte de los empresarios alemanes dicen, oigan, pues está muy bien que tomen una decisión política, estuvo muy mal lo que hizo Rusia, pero estamos perdiendo un mercado gigantesco, Claro. ¿no? Ojito ahí, como dice Franco, como dice Raúl. Hay un podcast de Gerhard Schröder, el ex canciller alemán. ¿Tiene podcast? Mira vos. Sí, hay 8 o 10 episodios. Está muy bien, la verdad. A mí me caen mejor después de escuchar los podcasts. ¿Auspiciado por Gazprom o lo hizo? No, no, no. Ok, No. Autofinanciado, ok. como se hace ahora. Y Tiene un ahí, Patreon. claro, y ahí hablan hay un episodio de Rusia y obviamente hablan de su relación especial, digamos, con Vladimir Putin y de cómo esa relación personal entre ellos, entre dos machos, digamos, del norte de Europa, es muy diferente a la que Merkel ha podido tener con Putin. Y él hablaba de que muchas veces él es consciente de que a la canciller, a la que respeta en los podcasts y habla muy bien de ella siempre, que ha tenido muchas dificultades para las relaciones con Rusia por la incapacidad de entenderse personalmente con el presidente ruso, ¿no? Y es verdad que el trabajo diplomático que hay detrás puede, digamos, ocultar algunas de esas desavenencias personales, pero eso también suma, ¿no? A la hora de sentarse en una charla de uno con el otro, solos, en un despacho, para decidir algo, digamos, si te cae fatal tu interlocutor, está más complicado que si tienes una relación, digamos, de amistad, como tenían Putin y Schröder, que se iban de vacaciones juntos con la familia, ¿no? Justamente ese tipo de afinidades facilitan, ¿no? Facilitan la negociación, pero no necesariamente resuelven las cosas, ¿no? Porque al final del día Claro. lo que representa cada uno de los líderes son también intereses, no es nada más un tema de afinidades individuales, sino de los intereses del país o de actores políticos, económicos, culturales, sociales, qué sé yo, de cada país. Se complica cuando te ponen un perro del tamaño de un caballo al lado, ¿no? Y sos fóbico a los perros, como cuenta esa anécdota, ¿no? Como dice esa anécdota, efectivamente. Que para el que no la conoce, doctor Fausto la puede actualizar, la puede comentar. Por supuesto, se dice que la canciller Angela Merkel no tiene mucha simpatía por los perros, incluso puede tener miedo, no sé si al grado de una fobia, pero en una visita, en una reunión que tiene en Rusia con el líder ruso Vladimir Putin entra a la sala con un perro, ¿no? Con un perro grande, con mucho pelo, y el perro es al parecer un perro muy, muy amable, cariñoso, se acerca entonces a la canciller de manera juguetona y la canciller obviamente pues tiene una cara desencajada, ¿no? De qué va a hacer este perro. Y Putin sonríe y después atrae al perro y lo acaricia, ¿no? En fin, ese tipo de desgarceos obviamente, dan mucho para hablar en torno a la propia reunión y después para tertulias como esta, pero no necesariamente Claro, como un elemento definitivo de las relaciones, ¿no? Claro. tal cual. Vamos a tratar de encontrar alguna imagen y ponerla en Sí, eleccionesenalemania.com hoy. sí, por favor, quiero el vídeo. Volviendo otra vez habías hablado antes de Europa y, bueno, hablando un poco de la Unión Europea, no sé de quién es la frase, no sé si de algún presidente de Estados Unidos que decía que cuando quería llamar a Europa no sabía cuál era el teléfono de Europa. No sé si os suena eso. Ujú. Pero Sí. durante mucho tiempo el teléfono de Europa fue el teléfono de Merkel. Y ese teléfono que ella tenía, digamos, como líder natural de la Unión Europea, nunca lo quiso en realidad. Alemania, digamos, Alemania ha tenido muchas reticencias para asumir ese liderazgo. Lo ocupó Merkel casi sin quererlo, primero con la crisis de la deuda, luego con los refugiados, etcétera. ¿Cómo está ahora, cómo ves ahora ese liderazgo alemán en la Unión Europea, ahora mismo además con
la presidenta de la Comisión también alemana, etcétera. Cuéntanos cómo ves ese liderazgo, ese rol de Alemania dentro de la Unión Europea y cómo afecta también a sus intereses comerciales, que obviamente para Alemania es extraordinario tener un socio como la Unión Europea a nivel comercial, ¿no? Claro, creo recordar que esa anécdota es un dicho del ex asesor de política internacional de varios presidentes estadounidenses, Henry Kissinger, ¿no? ¿Qué es Europa? Pues díganme qué número marco, ¿no? Y sí, en los últimos, sobre todo en la última década, ese número de Europa es, algunos pueden decir, es el número de la, que no sé cuál sea, pero seguramente empieza en 030, como es el código de los números telefónicos en Berlín. Entonces es un 030 y debe conducir a la oficina de la canciller, ¿no? Del Bundeskanzleramt. La famosa lavadora de Merkel, le dicen, ¿no? Ahí está. Esa Hubo un es, blog. esa es. Aclara, por favor, antes de que se indigne la gente, por favor. ¿El cuál? ¿El La blog? lavadora de Merkel. O La sea, lavadora de Merkel lo llaman así porque tiene forma del edificio de lavadora, si lo ves desde arriba. Y hubo un blog muy famoso en Berlín de un autor que no recuerdo que se llamaba así. Ahora el blog ya no existe más. sí, sí, cuando lo cerraron hubo protestas Bueno, Sí, fuertes. hay pérdidas dolorosas, pero en Kreuzberg. por suerte la creatividad de autores como aquel famoso cuyo nombre no recordamos y, y se ve compensada, que nunca sustituida, pero se ve compensada por la genialidad de la tertulia a la que gentilmente me han invitado. Pero bueno, entonces, sobre el número de teléfono, ya fuera de la broma, hace un par de años, 4 o 5 años, hace 4 años creo, el hoy presidente federal Frank-Walter Steinmeier publicó un artículo en esta revista fundamental de política internacional, Foreign Affairs, en la versión en inglés, donde hablaba el papel de Alemania en el mundo. Y justamente él lo que decía es, Alemania no necesariamente buscó estar al frente o en el lugar más importante del escenario ni nada. Simplemente las condiciones se fueron dando para que incluso, pese a que no queríamos hacerlo, ahora tenemos un papel protagónico en muchas cosas. La explicación de esto puede darse, por un lado, por el desempeño económico. Finalmente, la capacidad política de los estados o de muchos está dada en una gran medida, además de por unas diplomacias muy efectivas o por tener liderazgos carismáticos y convincentes, también por las capacidades materiales. ¿No? Y estas capacidades materiales en algunos países está dado por ejércitos y armas nucleares, en el caso de Alemania está dado por su capacidad industrial, ¿no? Claro. Entonces, Alemania, con una gran capacidad industrial, con una capacidad de ahorro grande, etcétera, se vuelve un elemento fundamental dentro de la Unión Europea, sobre todo en momentos en que otros países de la Unión Europea empiezan a tener economías tambaleantes, ¿no? Y tal vez con liderazgos polémicos, como sucedieron, quiero pensar el caso más famoso, el caso de Italia con Berlusconi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? No es que yo no creo que Alemania hubiera, como alguna vez dijo alguien, Alemania conquistó Europa sin pegar un solo tiro, ¿no? Ahora en la Unión Europea. No, no, yo creo que no fue un asunto necesariamente sistemático y pensado en la mente de algún halcón perverso diciendo el siguiente paso es este y el siguiente paso es este otro, sino simplemente las condiciones se fueron dando de manera tal que en la resolución de la crisis y de la deuda de varios países de Europa, sobre todo países del sur, Alemania jugó un papel muy importante por su capacidad de ahorro gigantesca que permitía prestar dinero a bancos en otros lugares y ahora querían pues el dinero de regreso, ¿no? Y también con una credibilidad grande en términos de las finanzas estatales, lo cual le permite pedir prestado, emitiendo bonos casi a una tasa de carácter negativa, ¿no? Es decir, hay mucha confianza y entonces eso permite que el papel de Alemania dentro de Europa pues sea tan robusto, ¿no? Claro, y la propia figura de la canciller, ¿no? Que es cierto
que durante la crisis de la deuda en los países del sur pues fue vista como, bueno, como un elemento negativo, como quien forzaba a esos países a hacer recortes, a ajustarse. La madrastra mala. Eso es. Sí. Sí, pero yo creo que esa imagen se ha recuperado. De hecho, en mi país, en España, constantemente se pone como modelo sus declaraciones sobre la ultraderecha, sobre el coronavirus, sobre la democracia, sobre la libertad de expresión. Digamos que es un modelo para mucha gente, también de una derecha, de un partido conservador moderado, no como en algunas ocasiones hay en España, ¿no? Y yo creo que esa imagen de madrastra ya ha perdido fuerza. Luego tuvo, obviamente, todo el tema de los refugiados, donde ofreció otra imagen completamente diferente. Y creo que en toda Europa se la va a echar de menos, obviamente en Alemania, y que el teléfono de Europa, que lo tiene Merkel en el bolsillo, no sabemos bien a dónde va a ir, ¿no? Pero eso igual es materia de otros 2 o 3 podcasts y podemos seguir con otros temas volviendo a Latinoamérica, si te parece, Franco. Bueno, perdonen la interrupción, solamente quiero decir que estoy esperando ya la invitación para la siguiente serie de tertulianos, porque ya no se va a llamar el fin de la era Merkel, sino el inicio de la era post-Merkel. Y entonces podemos conversar sobre esto. Pensé que le ibas a poner nombre, que ibas a decir el inicio de, ibas a arriesgar quién va a ser el nuevo canciller, pero veo que sos muy cuidadoso. Yo no me atrevería a hacer eso porque yo sé de política internacional y ustedes son los expertos de política alemana. Claro. Pero una pregunta, simplemente, ¿podés responder con sí o no? Yo sé que esto es el fin de la era Merkel y por eso hablamos de la era Merkel, obviamente, pero hay una precuela. Y la precuela tiene que ver con un señor que se llamaba Helmut Kohl, antes de Schröder, que ya la nombramos hoy, que lo que hizo fue introducir algo que no existía, que es el euro. ¿No tiene que ver también con que el teléfono de Europa pasa a Alemania cuando Helmut Kohl finalmente, después de la reunificación, logra introducir el euro y generar un cambio económico, pero también político y simbólico enorme en la Unión Europea? Bueno, yo diría que incluso si quieres irte un poco más hacia atrás, Europa se crea por una idea francesa de los años 50. O la Unión Europea, para hacerlo más claro, de sus advocaciones previas a la Unión Europea, y la integración europea se crea como una respuesta para tranquilizar y volver a reconciliar a Francia con Alemania. Esa es una idea genial que después se materializa en la famosa Comunidad Europea del Carbón y el Acero de los años 50, pero yendo más hacia adelante, Alemania sabe ver esto como una oportunidad política y claramente como una oportunidad económica. Las siguientes evoluciones de la integración Alemania llegan a un punto de los más brillantes de su historia justamente por la idea de la moneda única. Y esta moneda única está basada en una teoría económica en la cual los alemanes son magistrales, ¿no? Y en la cual, pues la propuesta es las más mínimas intervenciones de carácter estatal en la economía pública y bueno, la economía más bien, y que la integración vaya marchando a partir, la integración de toda la Unión Europea vaya marchando a partir de este núcleo de progreso económico, ¿no? Y esa es una sugerencia que además se basa institucionalmente en el propio modelo del sistema monetario alemán, que es tener un banco central súper autónomo, súper fuerte, que ahora es el Banco Central Europeo, que tiene como objetivo principal, y esto es casi una calca de lo que tenían las reglas alemanas, que se transfiere, se sube al nivel de la Unión Europea. Entonces, efectivamente, son reglas que funcionan muy bien a los alemanes porque los alemanes ya jugaban con ellas durante décadas antes, ¿no? Y cuando estas reglas se tienen que implementar en otros países, ahí es donde la cosa se empieza a tornar difícil para otros países con unas culturas económicas y políticas distintas. Bueno, pasando a lo siguiente, ¿no? Mira, les voy a mostrar algo. Escuchen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Raúl, Sí, ¿sabes dónde estamos ahora? claro, hombre, ¿cómo no voy a saber? Nos transportamos, ¿no? A un estudio de televisión. Así es. El otro día, en el Tagesschau, el informativo de la ARD, el de las 8, el mítico informativo que ven tantos y tantos alemanes en familia, en su casa, con una cerveza, hablaban de Bolivia, de las elecciones en Bolivia. Y bueno, yo lo veo normalmente para estar informado y bueno, mi aprendizaje del alemán me sirve también, y hablaban de Bolivia y no hablaban de la recuperación de la democracia, ni del coraje del pueblo boliviano, ni de los valores, etcétera. Hablaban de Bolivia porque de ese país, decían, depende el futuro energético de Alemania por las reservas de litio que tiene, ¿no? Entonces me parecía un buen ejemplo para traer hoy aquí a esta conversación con un experto como tú, eh, para ver ¿Como yo? como el doctor Fausto. Perdón. No, Gracias, porque respeto. me parecía un buen ejemplo de cómo muchas veces se confunden, digamos, las relaciones diplomáticas, políticas, con las comerciales, con los intereses políticos, los comerciales, etcétera. Es una mezcla y bueno, yo creo que obviamente al gobierno alemán le puede preocupar que en un país pequeño de la América Latina haya un conflicto, pero seguramente le preocupe más que de ese conflicto bueno, perjudique a sus aspiraciones de obtener o satisfacer unas necesidades energéticas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto que te preguntamos? Pues miren, lo primero que diría es algo que ustedes comentaron ya en un episodio previo, el papel o el escenario, el panorama de los medios en Alemania y de los medios públicos que no necesariamente son estatales. Entonces, la ¿Mm? manifestación o la expresión por parte del noticiero de una cadena pública no necesariamente tiene que leerse como la posición del gobierno, ¿no? Ujú. Y ahora, si aún así la junta editorial y la redacción de ese noticiero televisivo decide titular así su nota, bueno, aparte de ser polémico, muestra de manera muy descarnada una visión específica sobre los intereses económicos. Recuerdan que hace unos minutos, al principio de la emisión, de la conversación, y decíamos la importancia que tiene los instrumentos económicos para la presencia alemana en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que leerlo más en una clave de ese estilo. Hoy, perdón, doctor Fausto, nos interrumpen. Acá, no sé si usted sabe, bueno, ¿Quién usted escucha llama? el podcast, ¿Quién así que llama? sabe de qué se trata esto, ¿no? Claro, claro que lo sé. Bueno, a ver, Raúl, vos tenés la pregunta, te la dieron a vos. ¿Qué Sí, tenemos bueno, para hacer hoy de la hoy, intergaláctica? hoy habíamos pensado que el Hada no venía porque, bueno, para Intergaláctico el invitado, ¿no? Pero sí que nos ha planteado la pregunta de si sirven los temas de política exterior para ganar elecciones, ¿no? O sea, si los temas de política exterior sirven a nivel electoral, si aportan algo, si te hacen ganar o perder votos. Y bueno, yo pensaba, haciendo una broma que es seria, al principio es que, bueno, si declaras una guerra es posible que sea para ganar elecciones. Pero si vamos más tranquilos y no declaramos guerras, en general a los ciudadanos les importa bastante poco los temas de política exterior y, bueno, si no, que el doctor Fausto nos diga lo contrario, pero en general ahora mismo la gente lo que le importa es un poco llegar a fin de mes, digamos, que no infectarse por el coronavirus. Igual los temas geopolíticos le quedan un poco lejos, ¿no? Y a veces los dirigentes políticos no son conscientes de eso y dedican mucho tiempo, es obvio que son necesarios para las relaciones diplomáticas, a estos temas. Incluso los hablan de ellos en campaña. El SPD es especialista en hablar de Europa en todas sus campañas, una idea de Europa, digamos, como significante vacío que no aporta nada a su performance electoral. Y en realidad yo pienso que solo los temas de política exterior o las cosas que ocurren con la política exterior afectan a la pérdida o ganancia de apoyo electoral cuando tienen un efecto sobre el propio país, sobre los ciudadanos del país, ¿no? Por ejemplo, el tema de la deuda, de la crisis de la deuda,
cuando Merkel se puso tan firme con los países del sur y tan estricta, obviamente aumentó su apoyo en los alemanes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando el presidente del gobierno de España decide un día reconocer a Guaidó como presidente no sé qué de Venezuela, pues de repente no le dejan de votar 100.000 personas ni le votan otras 200.000, ¿no? Es complicado que una persona, un ciudadano, meta en el saco de la decisión de voto los temas de política exterior, y precisamente por eso creo que también son temas difíciles de comprender, o eso también influye, ¿no? En eso, y por eso me alegro también de haber tenido al doctor Fausto hoy aquí en esta charla para poder entenderlo mejor, ¿no? Gracias, pero lo dices como si ya me estuvieras despidiendo. Hombre, Es que ya vamos Ah, bastante. uy, Es la última uy. a no pregunta. ser que queramos grabar 2 podcasts seguidos, 2 episodios seguidos, pero No, tenemos una audiencia maravillosa, pero que tiene un límite de minutos, creo, para claro, escucharnos. bueno, en ese caso me invitan cuando, cuando sea el inicio de la era post-Merkel. No, solamente quería respaldar tu afirmación, si me permites decir algo, respaldar Sí. tu afirmación. La política internacional vende poco en las campañas y solamente Mm. hay casos muy específicos, pero ninguno tiene que ver con, en el caso de Alemania, pero ninguno tiene que ver con la elección o una de las elecciones de Angela Merkel. Y sí, aún así, pese a que vende poco, Europa, como tú lo mencionabas, es probablemente el principal actor de política internacional, que dicen los alemanes, la propia identidad de la política exterior alemana es europea. Entonces ya Ujú. es difícil separar qué tanto es política europea, qué tanto es política alemana, porque hay cosas que ya son la una implica la otra, ¿no? Muy bien. Bueno, amigos, le tenemos que agradecer al doctor Fausto por habernos acompañado. Posiblemente venga alguna otra vez, ¿no? Si le pareció bien. Cuando quieran, ustedes saben que yo soy su fan número uno. Muy bien, bueno, Raúl, muchas gracias. No, encantado, me ha encantado este episodio. Espero que tenga 2.000 oyentes. A mí también me gustó mucho este episodio y llegamos al final. Los esperamos la próxima semana. Gracias por estar ahí, gracias por todos los mensajes que nos mandan, por el feedback. Recuerden que se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma que utilicen para escucharnos. Así les avisan enseguida cuando sale un nuevo episodio. Esto fue El fin de la era Merkel. Hasta la próxima. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, Dime, Franco. cuenta la leyenda que te enamoraste por culpa del populismo. ¿Es cierto? Sí, es cierto, sí. Chao, Raúl. Chao.